Muy buenos días a todos. Habla Ramón Luis Molina y este es tu canal. ¿Qué dice la Escritura? El mensajero del pacto conforme a Malaquías capítulo 3 versículo 1. Usando la Biblia, traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, dice Malaquías capítulo 3 versículo 1. Miren, envío mi mensajero y él tiene que despejar un camino delante de mí. Y súbitamente vendrá a su templo el Señor verdadero, a quienes ustedes buscan, y el mensajero del pacto, en quien se deleitan. Miren, ciertamente vendrá, ha dicho Jehová de los ejércitos. En este pasaje bíblico hay dos mensajeros. Está un mensajero que va primero y luego va otro mensajero que es el mensajero del pacto. Naturalmente, el concepto de mensajero es como ángel. Los ángeles son mensajeros. Pero en este caso no se trata de mensajeros. No se trata de ángeles. Se trata de seres humanos, mensajeros. Y dice, miren, envío mi mensajero. Y él tiene que despejar un camino delante de mí. El primer mensajero va para despejar el camino. Ya nosotros entendemos, conforme a los pasajes bíblicos, por ejemplo, buscando Marcos capítulo 1 y el versículo 2 y 3 dice, así como está escrito en Isaías el profeta, mira, envío a mi mensajero delante de tu rostro que prepara tu camino. Escuchen, alguien clama en el desierto. Preparen el camino de Jehová, hagan rectas sus veredas. Este primer mensajero, según el Nuevo Testamento, es Juan el Bautista. Él vino a preparar el camino del Señor. Él iba adelante preparando el camino para que apareciera entonces el segundo mensajero. Naturalmente, el segundo mensajero dice, y súbitamente vendrá a su templo el Señor, y aquí los testigos ponen verdadero, a quien ustedes buscan, y el mensajero. Es decir que hay un segundo mensajero, pero este segundo mensajero es el mensajero del pacto en quien se deleitan. De manera que un mensajero es Juan el Bautista. La pregunta es, ¿quién es el segundo mensajero? El segundo mensajero es claramente registrado a la luz de la Escritura, Jesucristo, porque Juan vino a preparar el camino para el Señor Jesucristo. Y es el mensajero del pacto, por ejemplo, conforme a Hebreos capítulo 7, porque el primer mensajero preparaba el camino y luego surgía el segundo mensajero, que era Jesucristo. Juan el Bautista el primero, Jesucristo el segundo. Y en Hebreos 7:22 dice, hasta ese grado también Jesús ha venido a ser el que es dado en fianza de un pacto mejor. Eso dice también Hebreos 9:15, cuando dice, por eso Él es mediador de un nuevo pacto, para que habiendo ocurrido una muerte para la liberación de ellos, por rescate de las transgresiones bajo el pacto anterior. Es decir, que el mensajero segundo es el mensajero del pacto. Lo dice Hebreos 12:24 y está claramente registrado. Ahora, miren lo interesante de esto. Miren, envío mi mensajero, Juan el Bautista, y él tiene que despejar un camino delante de mí.
Ahora noten, ¿de quién era el camino que Juan estaba preparando? El camino del Señor Jesucristo. Pero la profecía, el que está hablando es Dios. Y dice, el mensajero tiene que despejar un camino delante de mí. Es decir, que el que viene es el mismo Dios. Y el mensajero primero va a preparar el camino del segundo mensajero, que es el mensajero del pacto. El primer pacto lo hizo Dios con el pueblo de Israel. El segundo pacto lo hace Dios a través de Jesucristo con la iglesia. Ahora, Él se identifica como Dios, porque dice, va a preparar el camino delante de mí. Lo segundo, y súbitamente vendrá a su templo el Señor verdadero, a quienes ustedes buscan. Es decir, que se identifica como el dueño del templo. Súbitamente vendrá a su templo. Noten que el que viene es Dios y viene a su templo. Pero el que vino fue el Señor Jesucristo y llegó súbitamente al templo. Lo que indica que el que viene es el mismo que llegó en la persona de Jesucristo. También aquí encontramos a quienes ustedes buscan el pacto. Miren, ciertamente vendrá, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y se le llama el Señor del pacto. Se reconoce como Dios, se reconoce como el templo de Él, como que le pertenece y es llamado Señor. Esto está en mesura, paralelo con Isaías 40. Que lo voy a buscar aquí. Isaías 40. Las profecías bíblicas son claras. Y no cabe duda que el que habría de venir era el mismo Dios. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el Dios de ustedes. Y el versículo 3. Escuchen. Alguien está clamando en el desierto. Despejen el camino de Jehová. Hagan recta la calzada para nuestro Dios a través de la llanura desértica. Alguien está clamando en el desierto. Ese es el precursor de la venida del Mesías. Naturalmente es el mismo mensajero que va abriendo el camino para que venga el mensajero del pacto. Dice que abre el camino, despejen el camino ¿de quién? De Jehová. Es decir, que Él viene a preparar el camino de Dios. Y el que iba a venir es Dios. Tanto la profecía de Malaquías 3.1 como la profecía de Isaías 4.3 están paralelas, profetizando que el que había de venir era el mismo Dios. Y que Juan el Bautista prepararía el camino de Dios. Y no es de asombrarnos porque Juan el Bautista fue confundido con Elías, como que iba a preparar el camino, y el mismo Jesús dijo, él era el Elías que había de venir. ¿Qué el camino iba a preparar Elías? El camino de Dios. De manera que podemos ver a través de estos textos bíblicos que la Biblia claramente decía que el que iba a venir era Dios. Fíjense que en Timoteo, vamos a ir a Timoteo, bueno, un texto muy conocido, especialmente de la Reina Valera, que dice, grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Ahora, ¿cuál es lo grande y cuál es el misterio? ¿Qué es tan grande y cuán misterioso es? Bueno, fue manifestado en carne. Eso es grande y es misterioso. Alguien vino del cielo y se encarnó y tomó un cuerpo y habitó en un tabernáculo. Y dice, grande es ese misterio de la piedad. Fue manifestado en carne. Ahora la pregunta es, ¿quién fue el que se manifestó en carne? Primero, tiene que ser algo grande. El misterio tiene que ser algo sumamente grande. ¿Y cuál era lo grande del misterio? Bueno,
que fue manifestado en carne. Que fue manifestado en carne. Grande el misterio de la piedad. Fue manifestado en carne. Ahora usted dirá, ¿usted cree que fue un ángel lo que se manifestó en carne? No. Los ángeles ya se habían manifestado en carne a través de materializarse. Y ya eso lo habían visto en muchos ángeles. Muchos ángeles se materializaron y se hicieron presentes en la vida de los seres humanos. Así que eso no es un misterio, ni es algo grande porque ya era algo que sucedía. Lo grande de este misterio es que el que se manifestó en carne no fue un ángel, fue Dios el que se manifestó en carne. Fue visto de los ángeles se sorprendieron al ver eso. Fue resucitado o testificado en el Espíritu, resucitado de entre los muertos y recibido arriba en gloria. El misterio de la piedad es que alguien se manifestó en carne y tuvo que haber sido Dios. Y aquí en la profecía de Malaquías 3 e Isaías 40 confirma y le da veracidad a esa realidad. Bien, tengo muchas pláticas contigo que voy a estar hablando porque esta página es ¿qué dice la Escritura? Yo no estoy para contender con nadie, yo estoy para enseñar lo que dice la Escritura y compartir. Naturalmente alguien pensará y dice, ¿por qué siempre habla el testigo de Jehová? Porque fui llamado de alguna manera para hablarle a los testigos de Jehová que entiendan lo que dice las Escrituras. Nunca he sido testigo de Jehová, ni tan siquiera he visitado un salón de reino. Nunca me ha interesado. ¿Por qué? Porque entiendo el error tan terrible que tienen, donde han tratado de anular totalmente la persona de Jesucristo y ellos no saben que para llegar al Padre tiene que ser a través de Jesucristo. Mira, suscríbete a mi canal, dale suscribirte, dale a la campanita, dale like y recibirás mis mensajes. Dios te bendiga, la paz y la gracia sea contigo.